El día de hoy ya comenzó la grabación. Continuamos nuestras actividades académicas. Hoy corresponde el tema 3, planificación estratégica en el ámbito digital. Entonces le voy a dar pase al profesor Amaru para que inicie su clase y, bueno, todos atentos. Aquí iniciando con un café. Bienvenidos a esta tercera sesión. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Fuerte y claro. Muy bien. Bueno, en esta sesión vamos a hablar un poquito sobre la planificación estratégica, ¿no? En el ámbito digital. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito también de recuento de algunas de las cosas que hemos visto. ¿Okay? Comenzamos con análisis del entorno, ¿okay? Algo bastante importante, y voy a compartir nuevamente con ustedes la presentación con algo que siempre me gustaría iniciar, ¿no? Esta primera parte, a ver si lo recuerdan. Ya en modo presentación, a ver, debería cambiar la pantalla en cualquier momento. A ver si ahora sí. Recuerden esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un minuto en Internet, ¿no? Lo que se recopiló para el año 2023, ¿okay? Que fueron justamente los resultados del año 2022. Entonces, cosas importantísimas. Nuevamente se hicieron 2,4 millones, ¿okay? De búsquedas en Google, por ejemplo, ¿okay? En un minuto de Internet. ¿Okay? Otro importantísimo por aquí, hubo más de 10,4 millones de visualizaciones por minuto en Instagram. ¿Okay? Se hicieron 6,3 millones de reuniones, por ejemplo, en Zoom por minuto, y así sucesivamente. 694,000 horas de video se vieron solamente en un minuto de Internet. Entonces, a lo que voy con esto, ¿okay? Es qué sucede cuando nosotros vemos y tenemos toda esa cantidad de información allí. Nuevamente, voy a lo que siempre, a lo que hemos dicho desde la primera clase. ¿Por qué es lo que estamos luchando hoy en día? Estamos luchando por la atención. ¿Okay? Pero no estamos luchando, si nosotros somos profesionales, somos gerentes, estamos trabajando para grandes marcas o para nuestra marca personal, nosotros podemos decir, bueno, puedo hacer cualquier cosa que me haga visible. Ahora, ¿hasta qué punto puedo hacer yo cualquier cosa que me haga visible sin una estrategia, sin un plan, ¿ok? Y sobre todo sin saber si eso va a afectar positiva o negativamente mi imagen como profesional o la imagen de mi empresa o de la empresa a la que represento? Entonces no se trata solamente de hacerme visible dentro de toda esa cantidad de gente, de toda esa cantidad de acciones que están allí, sino cómo hacerlo de una manera que genere obviamente resultados positivos, que es al final lo que nosotros buscamos. Porque si ustedes agarran y salen corriendo desnudo por la autopista y se filman, es muy probable que se hagan bastante famosos y los vean, ¿ok? Pero no van a generar el impacto que ustedes probablemente quisieran que generara sobre su marca. Y además pasa otra cosa importantísima. Se pueden hacer famosos, pues se pueden hacer famosos por un día, 2 días, por media hora, y ya después el resultado murió, ¿ok? Porque llegó otro que hizo lo mismo, hizo más bulla, y entonces también se hizo famoso. Entonces aquí no es un tema de hacerse famoso, sino es un tema de planificar, ¿okay? Tener constancia también y saber justamente hacia dónde quiero ir como marca personal, como marca de empresa, o inclusive saber si mi mensaje, sea un mensaje social, sea un mensaje político, sea un mensaje comercial, está calando dentro de las audiencias en las que estamos trabajando, ¿ok? Entonces eso nos lleva al segundo punto, ¿okay? Que fue el que conversamos, ya lo voy a mostrar por aquí también. El segundo punto que tiene que ver, estoy buscando por aquí, que tengo bastante información. Ajá. Segundo punto, que lo tenemos aquí en la hoja del Word, que fue el análisis del entorno digital. El entorno digital. Entonces, cuando tenemos el análisis del entorno digital, ¿okay?
¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Simplemente estamos tratando de entender en dónde estamos navegando, ¿ok? Y ese análisis del entorno también va a tener dos visiones, ¿no? El análisis de lo que sucede fuera, ¿ok? De nuestro círculo, todo lo que está alrededor, y también pudiéramos incluir allí parte de las cosas que nosotros tenemos como activos propios, ¿ok? Que son los que nos van a permitir saber si esas herramientas que tenemos, esos bienes activos también que tenemos, muebles o inmuebles, digitales, tangibles o intangibles, son necesarios o son óptimos justamente para nosotros poder sacar provecho de todas esas cosas que hemos obtenido a través del análisis del entorno. ¿Okay? Recuerden que mencionamos el tema de los tipos de investigación, hablamos también de la matriz FODA, ¿ok? Que aunque pudiera parecer muy repetitivo, o sea, la matriz FODA tiene un impacto bastante importante, sobre todo porque si hacemos análisis del entorno, como les voy a comentar ahorita, ¿ok? Si hacemos justamente este análisis, nos vamos a dar cuenta de que hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y que cuál es la principal característica de estos cuatro factores aquí, que unos son externos, ¿okay? No los puedo controlar, otros son internos, sí los puedo controlar, ¿okay? Entonces, ¿qué le sucede a muchas empresas y a muchas marcas en su momento? Que a veces están muy preocupados por las amenazas, ¿ok? Y las oportunidades, ¿ok? Pero dejan de lado sus fortalezas y sus debilidades, ¿ok? Entonces, se preocupan mucho por lo que sucede afuera, sin tomar en consideración cuáles son los elementos que pueden controlar y cómo pueden justamente desarrollar esas nuevas actividades, estrategias, cualquier otro tipo de acción justamente que les permita, ¿ok? Ser eficientes. ¿Eficientes en qué sentido? Eficientes en el uso de los recursos, ¿ok? Eficientes, obviamente hablando de recursos, hablemos de los que son, por ejemplo, equipos electrónicos, dinero, personal, ubicación, ¿ok? Y también aquellos que son difíciles de recuperar, o que imposibles de recuperar, que es el tiempo, ¿ok? Entonces, esos recursos también tenemos que tomarlos en consideración cuando hacemos ese análisis. Y esto nos va a llevar entonces a una tercera fase, ¿ok? Que es la planificación estratégica, ¿ok? En el ámbito digital, ¿ok? Entonces, esta planificación estratégica en el ámbito digital nos va a llevar a qué? A decir, bueno, ya yo hice un análisis, ¿ok? De todo lo que hay, un análisis de todo lo que existe, o por lo menos considero que existe para mí, que es vital para mi negocio, que es vital para mi marca, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Okay? Porque no se trata simplemente de quedarme con esa cantidad de datos y decir, bueno, eso está allá afuera, estos son los recursos que yo tengo, ajá, pero ¿qué voy a hacer ahora? Eso nos lleva a hacer algo importantísimo, ¿ok? Y entender primero que la planificación estratégica en el ámbito digital es importante para el desarrollo de proyectos, ¿ok? Relacionados con la promoción, palabras claves aquí, promoción, divulgación, comercialización de productos o servicios en el ámbito digital, incluyendo activismo y o políticas públicas que permiten trazar las líneas fundamentales de acción con base en otra cosa importantísima, objetivos medibles y alcanzables enmarcados en el tiempo. ¿Okay? Entonces debe ser medible, debe ser alcanzable y debe ser alcanzado, eh, enmarcado en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Siempre pongo este ejemplo. A la gente que dice, oye, yo quisiera tener un Ferrari, quisiera tener un Ferrari, quisiera tener una casota, quisiera tener un Ferrari. Entonces, esa es como que una meta bastante grande que no está enmarcada en el tiempo, ¿ok? Y que probablemente no tiene un propósito definido. Si tú dices, bueno, vamos a suponer que yo quisiera tener un carro deportivo de último modelo, y digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Yo me he dado cuenta que con mi pequeño carrito yo puedo empezar a hacer carreras taxi, por ejemplo. ¿Okay? Puedo empezar a hacer Uber o cualquier otro servicio. Y resulta que me empezó a ir bien y me alcanzó para comprarme otro carro. Entonces ahora tengo dos vehículos y resulta que me vuelve a ir mejor y me alcanzó para comprarme otro carro. Tengo mayor demanda
me compré una van, ahora hago traslados ejecutivos, voy, capto más gente, hago más viajes, me va mejor, me da la posibilidad de comprar otro, resulta que compré un autobús. Entonces, ya mi meta probablemente no es comprarme un Ferrari, sino que con cosas pequeñas, medibles, a corto plazo, alcanzables, enmarcadas en el tiempo, yo logré crear una flota, tener una flota, logré optimizar una logística y resulta que ahora tengo un tremendo negocio de logística y transporte ejecutivo, por ejemplo, con cobertura nacional, regional, local, de la ciudad, etcétera. Y resulta que ahora no solamente puedo comprarme ese carro que yo siempre anhelé, sino que puedo comprarme muchos más y puedo tener un negocio mucho más grande y puedo expandir. Entonces, al final, cuando uno empieza a identificar cuáles son esas metas, uno tiene que saber si realmente son, ¿ok? Alcanzables, si son pertinentes y si están justamente enmarcadas en el tiempo. Entonces, esto no significa que la gente va a dejar de soñar, que la gente va a dejar de decir, mira, yo quisiera tener el vehículo de mis sueños o la casa de mis sueños, etcétera, sino que vas reduciendo en gran medida el factor tiempo, el factor de los objetivos y si son alcanzables o no, de manera que la suma de esos pequeños objetivos, ¿ok? Alcanzados, realizados y medidos, te permitan ir creciendo paulatinamente. Por eso es que hablamos siempre de plazos entre corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Vale la redundancia. Porque con esas tres visiones nosotros podemos ir midiendo eh, acciones específicas con resultados específicos en corto tiempo, acciones específicas y un poco más amplias también, menos específicas con resultados a mediano plazo, y acciones probablemente específicas que se van sumando y vamos uniendo esas de corto y mediano plazo y van creando una estrategia mucho mayor, ok, con un objetivo mucho mayor, que es la de mediano plazo, que puede ser, por ejemplo, posicionamiento de una marca, que puede ser, por ejemplo, reputación, que puede ser inclusive presentarme como una marca de renombre. ¿Okay? Entonces, así, la planificación estratégica se convierte en una hoja de ruta, eso que también es importante, hecha a la medida, también muy importante, porque nosotros no podemos tomar, por ejemplo, modelos que no se adapten a nuestra realidad. ¿Okay? Pues es probable que haya mucha mayor posibilidad de falla y de error. Entonces, así la planificación estratégica se convierte en una hoja de ruta hecha a la medida con base en los recursos disponibles, ¿ok? Las capacidades y habilidades de los actores involucrados, que también es importante tomarlas en consideración, las variables controlables del entorno para generar resultados positivos. Recuerden que lo que siempre buscamos es justamente resultados positivos. Entonces, ¿hacia dónde me lleva esta planificación estratégica? Obviamente me lleva a tener un plan inicial de trabajo. ¿Okay? Ese plan inicial, desde nuestra perspectiva, ¿okay? Tiene o pasa por un proceso de auditoría. Por aquí nos saluda Luis Gonzalo Torres. Buenos días, Luis. Bienvenido. Eh, Tiene este plan inicial de auditoría. Entonces, este plan pudiera tener una serie de fases, ¿ok? En la primera, pudiéramos decir, bueno, la fase de análisis. ¿Okay? ¿Dónde estoy? O sea, porque yo no puedo arrancar ningún proyecto sin saber dónde estoy, sin saber qué tengo y sin entender cuáles son los recursos. Por eso es que parto primero siempre del análisis del entorno, ¿ok? Para poder decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Okay? ¿Dónde estoy? Sería entonces la parte de ese análisis. Objetivos, ¿ok? Es decir, ¿a dónde quiero llegar con estos objetivos? Luego, la estrategia, es decir, ¿qué debería hacer? ¿Para qué? Para alcanzar esos objetivos que ya tracé. Luego debería definir un plan de acción, ¿eh? Es decir, ¿cómo lo hago? Es decir, ya defino la estrategia, tengo los objetivos, ¿eh? A dónde quiero llegar, defino una estrategia que debería ser, el plan de acción, entonces el cómo lo hago, y luego un control y análisis que es súper importante, ¿ok? No pueden dejarlo de lado, que es, voy según lo previsto. Es decir, este proceso de medición y de revisión siempre es importante porque me va a permitir a mí hacer las correcciones necesarias. Si yo veo que tengo un plan inicial, por ejemplo, y tengo mi análisis, tengo mi objetivo, mi estrategia, mi plan de acción, pero voy y hago un control y análisis y me hago la pregunta, voy según lo previsto, bueno, yo tengo muchas posibilidades. Una, mira, sí, todo está saliendo perfecto, está como se planificó, como se pensó.
Lo otro es, mira, esto no me está generando los resultados que yo espero, ¿ok? O los resultados que yo esperaba, de dos formas. Puede ser una, me está dando muy malos resultados, ¿ok? O me está dando resultados muy buenos, pero que no estaban dentro de lo que yo estaba planificando. Es decir, no significa que cuando voy a hacer control y análisis simplemente voy a encontrar cosas malas. Pero también puedo encontrar cosas buenas y puedo encontrar cosas buenas que no esperaba, ¿ok? Por ejemplo, dentro de esta planificación. Pongamos un ejemplo. Resulta que yo hice un producto que es bastante bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de alimentos. Me puse a hacer café y resulta que el café gusta tanto y gustó tanto que todo el mundo y todos los famosos y las grandes empresas decidió comprar ese café porque es el mejor café y se identifica con lo que ellos venden y hacen en su día a día. Y yo eso no lo tenía en mi planificación estratégica porque probablemente fue un descubrimiento fortuito, ¿ok? Que hizo alguna persona y se identificó con el producto, se identificó con la atención, con el servicio, con los valores de la marca y tuvo un crecimiento exponencial que no estaba dentro de la planificación. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas también, porque cuando tú tienes un crecimiento desproporcionado, tú también tienes que adecuar, ¿okay? Cómo son tus procesos, producción, capacidad de atención al cliente, demanda, el número de empleados, eh, capacidad instalada, el número de proveedores. Es decir, si yo tengo todo eso previsto, o sea, esos crecimientos exponenciales a veces pueden perjudicar también a las empresas, a pesar de que estén en crecimiento positivo, también las pueden perjudicar. Entonces, si llevamos esto al ámbito digital, podemos decir también que de repente una sobreexposición digital, ¿okay? Sin estar preparado dentro de la planificación, también puede ser algo que genere en su momento algo muy positivo, porque es una gran exposición de marca, pero puede generar algo muy negativo porque no cumple con las expectativas del cliente por exceso de demanda. ¿Okay? Eso también puede ser. Es importantísimo que nosotros hagamos, ¿okay? Dentro de este plan inicial, esta auditoría, que repaso nuevamente, análisis, dónde estoy, objetivos, a dónde quiero llegar, estrategia, qué debería ser, plan de acción, cómo lo hago, control y análisis, voy según lo previsto. Y eso lo repito tantas veces como sea necesario dentro de mi planificación, ¿ok? Como mi proceso de auditoría. ¿Vamos bien hasta ahora? Perfecto. Bueno, no sé si en estos momentos algunos de los participantes tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí. No. Recuerden que esto es completamente abierto y Es pueden hablar de importante, sus casos de éxito, de sus experiencias, cosas que les haya sucedido y decir, mira, sí, yo he pasado por esto, me ha ido bien o no, mira, yo no he hecho planificación, sin embargo me he dado cuenta de lo importante que es. Compartan sus anécdotas cuando quieran, Yo quiero hacer una pregunta. ¿cómo no? Hola, buenos días. Tenemos a Jacqueline Monasterio con la pregunta levantada. Exacto, adelante, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Ok, ¿qué pasa y qué debemos hacer si trazamos la estrategia y resulta, como dice usted, profesor, que nos quedamos cortos en la planificación? Okay. ¿Cómo hacemos para que ese esfuerzo no se vea más bien abrumado y que perdamos el esfuerzo? Bueno, fíjate, aquí te voy a compartir la pantalla nuevamente. La había quitado justamente para que pudiéramos vernos todos. Tienes una ventaja, que cuando tú haces tu control y análisis, tú vienes nuevamente a tu pregunta de voy según lo previsto y haces las correcciones donde consideres, ¿okay? Que es necesario hacerlas. Debería hacerse en las estrategias, ¿okay? Debería hacerse en el plan de acción, debería hacerse una redefinición de los objetivos, ¿ok? A ver si en realidad son objetivos alcanzables, medibles y enmarcados en el tiempo. De todas maneras, recuerda que cuando tú haces todo este proceso, tú también vas generando datos y vas generando información. Eh, Debería haber un momento dentro de ese análisis, justamente, de ese control y análisis, en el que tú puedes decir, mira, de todo este proceso, puedo rescatar estos aspectos positivos, mientras que de todo este proceso, estos aspectos negativos, puedo, uno, trazar nuevos objetivos con base en los resultados negativos, ¿ok? O modificar las estrategias y el plan de acción. Me estoy dando cuenta que probablemente no están generando resultados, o simplemente digo, es un factor externo que no tenía
previsto, o tienes que revisar también si es un factor interno que puedes controlar y no lo tomaste en consideración al momento de la planificación. Entonces, es importante siempre ir haciendo ese análisis sobre los resultados y sobre el proceso también. No se trata solamente de ver, por ejemplo, cuáles fueron los resultados finales, sino también cómo ha sido todo el proceso. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos algunos clientes eh, que se hacen, por ejemplo, publicaciones, plataformas digitales, son publicaciones bastante frías, pero llamativas, es decir, son fotografías, son cosas completamente estáticas. Ellos forman parte del ámbito musical, ¿okay? Sin embargo, cuando se muestran videos de ensayos, cuando se muestran videos de sus conciertos, cuando aparecen ellos hablando, la cantidad de visualizaciones aumenta, es decir, la gente está buscando mucho contacto, mucha cercanía con la persona que está detrás de la pantalla, en este caso, por decirlo de alguna forma. No significa que las fotografías no sirvan, ¿ok? Sino que las fotografías pueden servir para generar un efecto visual importante, mientras que los videos pueden servir para generar más compromiso, interacción o mayor número de visualizaciones. Entonces, a lo que voy es que no significa que porque una no tenga 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 visualizaciones no sirve, sino significa que cada una dentro de su área tiene una función específica, ¿ok? Que también debe ser medible. Entonces, cuando tú haces el análisis que tú vas implementando, probablemente no significa que lo que estás haciendo no sirve, sino que lo que estás haciendo probablemente responde a un momento específico de la organización, de tu plan de comunicaciones o de tu plan de mercadeo. Solucionó ese problema en ese momento o sirvió para generar un impacto mayor o menor en ese momento, pero probablemente no fue de gran envergadura dentro del proyecto en general. Es decir, no deseches ni descartes los resultados negativos, porque los resultados negativos, por poner un calificativo, son el resultado también de una acción. Entonces, yo no hubiese tenido ese resultado negativo si no hubiese hecho esa acción. Entonces, ya yo tengo un proceso de aprendizaje, ¿ok? Dentro de mi plan, que ya yo sé que cuando yo haga esta acción, probablemente voy a tener, vamos a admitir a Jennifer aquí que está entrando, ya la admití, cuando yo haga esta acción, voy a tener un resultado que probablemente no es el más favorable. Pero eso me va a permitir a mí justamente identificar que dentro de mis acciones, las que generan resultados favorables o desfavorables están aquí. Es decir, yo puedo ir haciendo inclusive una categorización de acciones y una categorización de resultados por acciones. ¿Okay? Entonces recuerda, no significa que el resultado negativo sea un fracaso, sino recuerda que el resultado negativo puede ser un indicador y además va a ser negativo con base en los objetivos que tú trazaste. ¿Ok? Es decir, vamos a suponer, tú dices, oye, mira, yo quería alcanzar 10.000 visualizaciones, pero solamente alcancé 1500. O sea, no significa que está mal, significa que estás fuera del objetivo que trazaste. Pero si no lo hubieses hecho, no hubieses obtenido 1500. Entonces, al punto al que voy es que nosotros tenemos que evaluar inclusive cuáles son esas categorías dentro de nuestro plan para decir el resultado está dentro del ámbito positivo, dentro del ámbito negativo, con mayor o menor intensidad. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta, Jacqueline. Sí, sí, claro. Gracias. ¿Cómo no? Georgide nos comenta, profe, por aquí los reels y carruseles tienen mayor alcance al momento que Instagram, por ejemplo, lo muestra a los seguidores. Una simple foto ya no genera las mismas vistas. Es que las visualizaciones también dependen del algoritmo. Es un comentario que nos hace Georgide Duque desde el chat. Gracias, Jenny. Gracias, Georgie. Sí, obviamente. Cosa importante. Nosotros somos en Venezuela un país Instagram céntrico. ¿Ok? Todo lo que nosotros pensamos que va en función de nuestra presencia digital va a estar centrado en Instagram. Tiene una gran incidencia como plataforma digital, si la tiene. Pero recuerda que nosotros también, uno como marca personal, o como empresa, o como político, o como fundación, etcétera, también tenemos que identificar, ¿ok? Nosotros también tenemos que identificar cuáles son nuestros canales, ¿okay? Los mejores canales de comunicación
y también tenemos que identificar a nuestra audiencia. ¿Okay? La audiencia es aquella que se va a quedar siempre con nosotros. ¿Okay? Podemos decir, bueno, tengo un público objetivo, el que le hablo simplemente me escuchó, pero tengo también una audiencia, esa audiencia me escuchó, fue unidireccional el mensaje, pero cuando ya yo creo una comunidad, es diferente porque la comunidad también interactúa y espera, ¿okay? Resultados, espera comentarios, espera información, comparte también información. Entonces es importantísimo poder definir y diferenciar las audiencias de las comunidades, porque eso también me va a permitir a mí decir cuáles son las mejores plataformas que yo debo usar como empresa, como marca personal, ¿okay? Para empezar a generar algo que es súper importante, que es justamente esa comunidad. Si se fijan en el documento que les envié, no era para que lo tuvieran que leer hoy, hay una tendencia que ya viene desde hace varios años, que es que los microinfluencers son como que los canales preferidos por muchas empresas y por muchos estrategas de marketing para promover productos y servicios por encima de las grandes celebridades. Porque ya primero la gente entiende que la gran celebridad tiene un aspecto importantísimo que es, bueno, lo comercial. Tú me pagas y yo hablo de tu marca. Mientras que los microinfluencers se comprometen con el producto, asumen las ventajas y las bondades del producto, las comparten, están de acuerdo con su mensaje, están de acuerdo con lo que promueven y a su vez eso genera también un mayor compromiso. Tú también buscas que la persona con quien tú trabajas se involucre con tu marca y con tu producto. Entonces, si tú haces una planificación, y aquí voy nuevamente a este plan, basada en resultados de venta, por ejemplo, retornos de inversión, y tú dentro de tu planificación dices, no, yo quiero a todos los más famosos de mi país que hablen de mi producto, etcétera. Entonces, bueno, pueden hablar de tu producto, tienes una gran visualización de tu producto, pero tu retorno de inversión es muy bajo porque no hay compra. ¿Okay? Tu producto se hizo famoso, pero no se compró porque nunca hablaste de las bondades del producto, nunca lo usaste, sino simplemente lo mencionaste. Mientras que el microinfluencer, por ejemplo, dentro de tu estrategia, tú puedes decir, bueno, el microinfluencer no solamente habla del producto, lo usa, te enseña cómo se utiliza, te enseña sus resultados, cuáles fueron las ventajas de utilizarlo, qué le gustó y qué no le gustó también de tu producto y qué podrías mejorar. Es decir, cuando tú lo incorporas dentro de tu estrategia, como un aspecto un poquito más genuino, como un aspecto un poquito más genuino, tú puedes, ¿cómo se llama? Incluirlo como algo que te va a generar resultados. Entonces, cuando haces la planificación estratégica, justamente tú empiezas a medir cuáles son los canales por donde quieres comunicar, quién quieres que hable de tu producto, si quieres que la gente descubra el producto solo, una cantidad de factores que puedes tomar en consideración. ¿Okay? Por aquí, vamos a que en mi pantalla veo a Jacqueline gigantesca. No sé si ustedes también. Sí, todos. Es nuestra Ok, protagonista de la mañana. Bella ok, Miyaki. ok. Vamos a ver si ahora sí. Gracias. Es que veo que hay varios que están incorporándose, entonces también los estoy aceptando por aquí. Ok. Ajá, ¿alguien más que quiera participar? Recuerden que mientras más participen, más posibilidades tienen de ganar. Bueno, profe, fíjese, ahorita que usted comentaba, Venezuela somos un país eminentemente Instagram. A mí, en lo personal, me pasó y fue un choque importante. Yo me mudé en alguna época a México y, bueno, tenía un restaurante y además trabajaba en una empresa de publicidad. Y yo llegué a hacer mis campañas basadas en mi Instagram y no, ya va, en México la comunidad fuerte es Facebook, o sea, México es 100% Facebook, es una cosa impresionante. Yo había cerrado mi Facebook, no sé, en el 2012 cuando nació mi segunda hija porque tuve un problema allí de seguridad y nunca más usé el Facebook hasta que llegué a México y tuve que enterarme de cómo funcionaba porque era la única forma. Y luego, por ejemplo, recuerdo que tenía un cliente que eran planchas de cabello y nos teníamos que sentar a diseñar para las dos plataformas, o sea, era el mismo post, era lo mismo que queríamos mencionar, las bondades de la planchita que no quema el cabello, pero a Facebook o a la comunidad de Facebook se lo dices en un idioma
Y a la comunidad de Instagram se lo dices en un idioma totalmente distinto. La luz, la iluminación, la manera de la estética. publicación, el copy. O sea, el copy de Instagram son 3 palabras. Si te extiendes más, perdiste al público. En cambio, en Facebook echas el cuento porque el público de Facebook es un público que lee. El de Instagram es uno que ve fotitos. Entonces, es en ese plan, y aquí lo hago ya como pregunta, en este plan de estrategia, entonces, uno de mis objetivos sería identificar la forma en la que me debo comunicar. Claro, en esta parte, fíjate, ya en el plan como tal, no sería solo identificar, porque tú más bien, si vamos al plan, me voy a poner un momentico en la presentación, si vamos al plan, se supone que en esa fase de identificar, tú pasaste ya por todo esto que está aquí atrás. A ver, esta cosa se mueve y me deja salir. Ajá. Ya tú pasaste por todo esto que está aquí atrás. ¿Ves? Pasaste por el análisis del entorno, ¿ok? ¿Ok? Pasaste por los cambios de paradigma y transformación, ¿ok? Uno de ellos es entender, en cierto modo también, que dentro de esos cambios hay cambios generacionales, ¿ok? Y en esos cambios generacionales tenemos que los hijos, en este caso, eh, los hijos de los que tenían Facebook se salieron de Facebook para ir a Instagram porque sus familiares no tenían Instagram y no querían tener, por poner algo jocoso, no querían tener a la tía que les escribiera por Facebook, ay, qué lindo mi niño, ay, qué exitoso eres, ay, te espero en la casa, bendiciones. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esos usuarios van migrando, ¿ok? Hacia otras plataformas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tienes a los padres que se quedaron en el Facebook y así van a ir migrando. Es decir, se fueron a Instagram, los de Instagram encontraron otros segmentos, se fueron a Twitch, a otros se fueron a Reddit y así sucesivamente se están yendo a otras plataformas, se van a TikTok. Es decir, también va creciendo. Entonces, dentro de esta fase que tú mencionas, primero entender el tema de los cambios de paradigma, ¿okay? Cambios sociales, cambios generacionales, número de usuarios, edad promedio de los usuarios, pero también tienes que llegar a esta fase, que es la que vimos en la sesión pasada, que es el del análisis del entorno digital. Cuando tú haces justamente este análisis del entorno digital, tú empiezas a ver una cantidad de información, por lo menos esta, por ejemplo esta, cuáles son las razones principales del uso del Internet. ¿Ok? ¿Para qué utilizan el Internet los usuarios? Empiezas a ver dónde están las estadísticas, ¿ok? Por uso, por plataforma, por cantidad de horas que se conectan, y empiezas a hacer la investigación. Entonces, cuando tú quieres hablarle ya a esas audiencias que están en Facebook, a las audiencias que están en Instagram, ya tú pasaste por este proceso previo que era justamente el de análisis del entorno para poder identificar tus tipos de público. Luego vamos a ir más adelante en la siguiente clase a identificar la segmentación de las posibles audiencias, ¿okay? Que también es bastante importante. Pero ya este análisis previo te permite a ti ir resolviendo ese problema de a quién le hablo y cómo le hablo. ¿Okay? Te vas a dar cuenta que poco a poco, vas a ir llegando hasta este punto. Déjame salir de aquí de compartir. Hay bastante gente que se está incorporando. ¿Okay? Entonces, cuando ya tú llegas a ese punto del análisis, va a ser inclusive mucho más fácil decir, bueno, ya no tengo que estar disparando mensajes por todos lados a lo loco a ver qué llega, sino yo digo, ya yo sé que este público que está aquí privilegia la imagen sobre el texto, o sé que este público que está aquí privilegia el video sobre la imagen y sobre el texto, este otro público privilegia el texto sobre la imagen, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Twitter, que se considera un microblogging, tú sabes que lo principal allí, ahí no hay video que valga, ahí no hay foto que valga, son generalmente referenciales, pero tú sabes que el predominio allí es para un público que lee, que probablemente investiga, que ve noticias y busca y trata de encontrar gran cantidad de información. Entonces ahí, por ejemplo, un recurso, los hilos, por ejemplo, ¿okay? Que te permiten ir leyendo y leyendo y leyendo, porque bueno, también sabemos que
los grandes bloques de texto son aburridos, cansan a la vista y no llegan. Entonces, es más fácil consumir pequeñas píldoras de texto, ¿okay? En pequeños bloques, que consumir un texto de este tamaño en el que ya la tercera línea me cansé de leer. Entonces, ese análisis nos va a ayudar también a más adelante empezar a identificar las audiencias y hacer esa segmentación. Por aquí tenemos a Yorsi. No sé si respondí tu inquietud, Jenny, o compartí más bien algo que también te ha pasado. Completamente, profe, muchas gracias. Tenemos aquí dos manitas levantadas. No, creo que las dos son de Yorcide. Adelante, Yorcide. Bienvenida, Yorsi. Tienes en mute tu micrófono. Vamos a abrírtelo. No te lo puedo abrir, algo pasa, ábrelo tú. Creo que tienes dos conexiones. Revisa que estés hablando por la conexión que tienes abierta. No, no te oímos, Yorcide. Seguimos sin oírte. Si quieres, escribe la pregunta, a menos que sea que nos vas a compartir algo que pasó, porque seguimos sin oírte. Saludos a Juan Luis también. Juan Luis, por ahí. Yorcide, tienes el mismo problema de la semana pasada, la clase anterior. Si quieres, Si estás quítate el con... audífono y trata de usar el micrófono directo del teléfono, a ver si te permite. Trata de utilizar la conexión sin audífonos y sin micrófono. Por aquí dice, ustedes me silenciaron, por eso no me escuchan. No, pero parece que revisemos nuevamente. Vamos a revisar a Yorcide. Ahorita sí lo tiene. Ahorita está Aquí silenciado. está el mute y aquí se lo quité, ¿ves? Aquí está abierta. Perfecto. Aquí estás abierta, Yorcide, no estás muteada y tú hablas y no te podemos oír. Es un tema de tu equipo. Lo que te digo, Yorsi, es trata de desconectar el cable del micrófono y el audífono y trata de hablar directo del teléfono, a ver si te podemos escuchar. No te escuchamos. ¿Tú sí nos escuchas? Levanta la mano si nos escuchas. Sí, ok. Desconecta tu cable del teléfono, desconéctalo por completo, ya está. Trata de hablar a ver. No. Y de la otra conexión que tenías de la computadora, no tienes cable de... Pudiera ser que cuando te conectaste le diste acceso a la cámara, pero no al micrófono. Toca la pantalla. Ajá, en tu pantalla dile que te dé acceso al micrófono. Toca la pantalla. Toca el micrófono a ver si te da alguna opción de acceso. Ajá, admitir. Admitido. Estamos en vivo, como dice por ahí. No te veo, yo sí. Mira, no te escuchamos. Qué raro, ¿eh? Bueno, pero escríbenos tu pregunta, escríbenos y te contestamos también por allí mientras vemos si se resuelve la parte técnica. Vamos a la pregunta, ¿alguien más tenga alguna, o alguien que esté trabajando directamente con esto y esté en fase de planificación? Mientras escribe yo su pregunta. Hola, Ajá, yo quería agregar algo, sí, adelante. dar otra vez. Yo, por ejemplo, el problema que tengo yo es justamente que quiero llegar a un público de mayor poder adquisitivo, porque llego, pero las consultas y todo son gente de un poder adquisitivo bastante bajo que no me llega a los servicios que yo doy. ¿Qué debo hacer allí? ¿Qué debo modificar? Primero, cuando tú haces una identificación del perfil de tu cliente, por decirlo así, del cliente ideal, por un ejemplo,
una de las cosas que hay que saber es primero si tu cliente ideal tiene presencia en las plataformas que estás utilizando. ¿Ok? Yo siempre he pensado, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros vendemos intangibles. ¿Ok? Nosotros vendemos asesoría, planes de comunicación, planes de desarrollo de marcas, etcétera. Pero no es algo que la gente se para un día y dice, ay, hoy me paré con ganas de contratar una asesoría comunicacional. Ah, yo me paré con ganas de un plan de marketing digital. Pero no, es bastante difícil, es bastante complejo, sobre todo cuando haces esto. Sin embargo, fíjate el papel que nosotros desempeñamos aquí. Nosotros tratamos de utilizar nuestras plataformas digitales como un canal de resultados. Nosotros utilizamos nuestra plataforma digital para mostrar el éxito o el resultado de algo que se hizo, no para promover algo que queremos que nos compren. ¿Okay? Entonces nosotros decimos, mira, aquí estuvimos en esta actividad, nos reunimos con fulano de tal, hicimos esto, salimos de una jornada, así nos fue. Entonces nosotros estamos demostrando allí, primero, capacidad de realizar un trabajo. ¿Okay? Estamos mostrando también el equipo que trabaja con nosotros, mostramos dónde estuvimos, con quién estuvimos, cuáles son las personas con quienes nos relacionamos. ¿Okay? Mostramos, por ejemplo, hoy estuvimos en la tercera clase del diplomado, gracias a todos, qué chévere. Entonces la gente dice, bueno, esta es una gente que está trabajando, esta es gente que está haciendo algo, haciendo cosas y están haciendo algo porque los llaman. Y si se reúnen con tales personas, y se reúnen con otras personas, y si van y visitan marcas, y si los invitan a eventos, es porque algo deben estar haciendo que quieren que esas personas estén aquí y las están llamando para invitarlas y compartir con ellos. ¿Okay? Sobre todo porque nosotros también hacemos consultoría. Entonces, lo difícil de vender una consultoría es que tú no te paras tampoco y pones un post en el que dices, oye, yo te hago una consultoría. Es decir, muchas de las cosas que nosotros tenemos llegan a través de referidos, ¿okay? Y del boca a boca, ¿okay? Y la recomendación. Entonces, para nosotros es muy importante esos tres aspectos, ¿okay? Principalmente la recomendación, así que te recomiende un tercero, no que tú digas lo bueno que tú eres o lo bueno que tú haces, sino que otro diga, mira, si necesitas algo, ellos te pueden ayudar. Si necesitas algún trabajo, ellos te pueden resolver. ¿Okay? Dentro de eso, hay algo que se llama top of mind, ¿okay? Que es estar como en la primera opción de la persona. Entonces, si alguien te llama todo el tiempo para que tú lo ayudes a resolver un problema, es porque sabe que tú eres una persona confiable o tú eres una empresa confiable y los ayudas a resolver un problema. De tu parte queda identificar cómo capitalizas eso en clientes, dinero, relaciones públicas. ¿Okay? Entonces, una de las recomendaciones es identificar si tu cliente ideal está primero en redes sociales. ¿Okay? Segundo, en cuáles redes sociales está. ¿Okay? Y tercero, ver si te puede funcionar también por vender una especie de intangible, es tratar de mostrar los casos que resuelves, cómo ayudaste a la gente a resolver sus problemas y ellos te van a contactar. ¿Okay? Es decir, no es solamente cómprame, 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 sino mira, ayuda a resolver este gran caso que fue complicado, ayudé a este cliente a resolver un litigio, no sé, que le representó miles de dólares en ganancias, ayudé a esta persona a recuperar su inmueble, ayudé a esta persona a solventar un problema de difamación, por poner el ejemplo del ámbito legal, suponiendo cuáles sean los casos en los que ustedes trabajan. ¿Okay? Y mi recomendación, siempre lo digo, y sobre todo para los que somos asesores, profesionales independientes, etcétera, relaciones públicas. ¿Okay? Comentarle a la gente quiénes somos, con la pasión que nos caracteriza por nuestro trabajo y no simplemente que nos consideren que somos una persona que está vendiendo un producto. ¿Okay? No sé si has identificado algo de eso dentro de tu planificación o dentro de lo que tú misma estás observando y dices, bueno, quiero clientes de mayor poder adquisitivo. Es decir, considera, ahora te pregunto yo a ti, ¿consideras que le estás hablando a la gente adecuada en esas plataformas? ¿Consideras que ese entorno que está allí contigo este, es un potencial cliente? Porque también pasa que a veces nuestras plataformas digitales están llenas de gente que hace lo mismo que nosotros porque son nuestros colegas, son nuestros familiares, son afines,
compañeros de trabajo y no están enfocados justamente a yo hablarle a una persona que no conoce mis productos y servicios, sino que le estoy vendiendo a un colega. Claro. Eso, No, eso no, funciona, ujú. perdona que te interrumpa en este momento, eso funciona en casos como este. Tú eres un cirujano bucal, por ejemplo, y tú sí le puedes vender servicios a tus colegas, porque si tu colega tiene una clínica odontológica, ¿ok? La clínica odontológica va a necesitar un cirujano bucal. Es decir, tú el cirujano bucal no le habla al cliente final, al destinatario final del mensaje, porque, es decir, al público, al que lo consume, porque la persona no sabe que necesita un cirujano bucal. La clínica y el odontólogo es el que le va a decir, usted necesita una cirugía. Es decir, el cirujano bucal sí le vende a sus colegas y los dueños de la clínica le venden al público en general. ¿Ves? Por eso es que hablamos de un segmento que se llama B2B también, que es Business to Business, en el cual tú le hablas de negocio a negocio. Es decir, el cirujano bucal le resuelve un problema a la clínica ofreciendo sus servicios y la clínica le resuelve un problema a sus pacientes diciendo, yo tengo servicios de limpieza, tengo ortodoncia, tengo cirugía bucal, tengo cirugía maxilofacial, tengo una cantidad de cosas porque tú vienes a mi centro y mi centro tiene todo para ayudar. Entonces, eso te puede servir también un poquito para que tú entiendas si tu público ideal está allí y luego vamos con Yorsi. Jacqueline, bueno. Bueno, a mí me sorprende muchísimo es que me llaman por los servicios que quieren que yo les resuelva de forma gratuita. O sea, como si yo estuviera prestando un servicio de esa asesoría que estoy promocionando, pero me llaman mucho como y saturan a veces de llamada al sistema y solamente para hacer algunas consultas, que por cierto sí se las damos, pero personas que creen que es gratuita. O que no puede, cuando ya nosotros decimos, le damos por supuesto un presupuesto muy bajo por las características que le vemos al hablar y al consultar y todo eso al caso, pero no, ni siquiera eso lo pueden pagar. Entonces, claro, no, siempre le damos una asesoría, pero no sé qué está pasando, que hay un gran sector de gente que cree que es gratuita. Okay. ¿Qué sector específicamente atiendes allí? ¿De qué segmento del área del derecho, por ejemplo? Sobre todo, nosotros promocionamos casi todas las disciplinas, pero sobre todo la parte de familia. Llaman Okay. mucho para eso. Bueno, fíjate, eso tiene un indicador. ¿Okay? Si te llaman, por ejemplo, la parte de familia, aquí es donde viene el tema también del análisis, ¿no? De esa matriz FODA. Es decir, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Si tú me preguntas a mí hoy en día, sin saber cuáles son las preguntas recurrentes que te hacen ni nada, ahí yo veo una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es, hay una cantidad de personas que necesitan resolver un tema de familia. Probablemente están en unos estratos sociales o unos niveles de ingresos muy por debajo que no les permite pagar una asesoría. Yo pudiera posicionarme como un referente en el segmento de educación y orientación para ese grupo de personas y que esa información que yo estoy generando a través de webinars gratuitos, por ejemplo, sean patrocinados por fundaciones, por organizaciones, es decir, esas organizaciones me pagan a mí como empresa, yo doy la capacitación y estoy beneficiando a una cantidad de personas que no tienen cómo pagar el servicio. Entonces, eso se traduce en beneficios para ti dentro del área de la asesoría, reputación para ti dentro del área de la asesoría, porque además lo das gratuito, lo das probablemente con un fin social, y beneficio para las otras empresas también, que ven en ti una fuente confiable a quien darle el dinero para orientar. Por ejemplo, es como la medicina. La medicina preventiva puede ser a veces más económica que la medicina curativa cuando ya estás mal. Entonces, hay empresas, por ejemplo, los que los que desarrollan políticas públicas, los que trabajan con violencia doméstica, una cantidad de cosas, que pueden decir, es más económico para mí pagar jornadas de formación, ¿ok? A esas personas que tener que recibirlos dentro del sistema judicial que implica movilizar un juez, movilizar una sala, movilizar una cantidad de cosas para resolver algo que probablemente con un proceso de educación y formación yo hubiera resuelto de una manera mucho más económica. Entonces, si tú lo ves desde la perspectiva de las oportunidades, tú puedes decir, bueno, hay una gran masa
solicitando asesorías, pero no tiene recursos. ¿Cómo podemos hacer para que obtengamos recursos económicos para poder ayudar a esas personas? Entonces, pudieras decir, bueno, mi estrategia no va a ir orientada hacia el marketing completamente comercial ni posicionamiento de mi marca, sino va a ir orientada hacia el marketing social. Y dentro del marketing social yo voy a crear jornadas de formación y voy a buscar probablemente posibles patrocinantes para ayudar a esas personas. Es decir, una situación ganar-ganar y que además genera un beneficio para la sociedad. Y eso si lo aplica dentro de políticas públicas, puede haber alcaldías, puede haber gobernaciones, puede haber fundaciones, puede haber ONG que tengan fondos disponibles para ese tipo de actividad. Ahora, si tú vas a buscar otros tipos de clientes, mayor poder adquisitivo, ya ahí tienes que cambiar un poquito la estrategia y decir, bueno, esos son clientes grandes, corporativos, a los que yo voy a tener que ir a visitar, porque probablemente esos gerentes, esos corporativos no están en redes sociales, pero probablemente sí están en eventos, ¿okay? Y van a inauguraciones, y van a charlas, y van a clases, y van a una cantidad de cosas donde yo sí pudiera estar allí. Entonces, ¿qué hago? Invierto en pagar entradas para ese evento, invierto en ser patrocinante de esos eventos, invierto en que me den un espacio y yo poder hablar también en esos eventos y darme a conocer. ¿Okay? Entonces, la formación y la educación también puede ser una plataforma muy importante que actúa de manera positiva en tu imagen. ¿Okay? Bien, Yorcide. Si quedamos allí completos, acá está listo el comentario de Yorcide, profe, Ok. dice, lo que quería, está de Yorcide y Katiuska le contestó, si están de acuerdo, voy a leer todos los comentarios de Yorcide y después las respuestas de Adelante. Katiuska para que Yorcide nos dice, lo que quería comentar es que actualmente desde el punto de vista legal en las redes sociales, si un caso, por ejemplo, donde se está vulnerando los derechos humanos a algún ciudadano, solamente por el hecho del caso hacerse viral, las autoridades públicas, Fiscal General, CICPC, entre otros, se abocan inmediatamente al caso. Como abogado, me sorprende que ya el procedimiento donde la víctima hacía una denuncia formal se está saltando solo por el hecho de que el caso se hace viral. Ni siquiera se investiga la veracidad del caso e inmediatamente se dictan privativas de la libertad contra victimarios o delincuentes. A esto Katiuska le contesta, Yorcide, la plataforma tecnológica ayuda a visualizar el caso, pero con posterioridad se aplican los procedimientos administrativos pertinentes. Nos continúa diciendo Yorcide, dichas privativas de libertad se dan con la misma inmediatez que el caso se hizo viral, cosa que no pasa cuando se coloca la denuncia formal con lo que establecen los procedimientos. Katiuska nos contesta, una de las bondades de la planificación es que nos permite ir evaluando con alertas tempranas cuáles son los ajustes que debemos implementar para mejorar los procesos o agilizar el logro de los objetivos. Y termina Yorcide comentándonos en tal sentido, regresando al tema de las denuncias, veo positivo que gracias a las redes sociales se atienden los casos de manera más rápida. Eso con respecto a Yorcide y a Katiuska. Luego Jennifer Villega nos comenta, para las colegas abogadas, peor considero yo que es que los propios organismos de seguridad del Estado expongan al escarnio público como observa a diario a los presuntos victimarios sin siquiera haber sido judicializados los casos. Sí, buenísimo. Fíjate que gracias por ese comentario a todos los que participaron. Pero justamente fíjense la importancia, ¿no?, de las plataformas digitales que hablamos y lo decíamos antes. Si salen corriendo desnudos por la autopista, seguramente se van a hacer virales, se van a hacer famosos, pero ¿qué tipo de fama quieren? ¿Eh? Es decir, y también hablemos de los influencers. Hay influencers positivos, hay influencers negativos. O sea, tú tienes personas que son muy famosas, pero su proceder el día a día probablemente no es el más correcto o no es el más apegado a lo que nosotros socialmente estamos acostumbrados, pero se hacen famosos, son influencers y tienen una influencia sobre otras personas, pero no necesariamente significa que tengan una influencia positiva sobre los demás. En este caso en particular, un comentario que me gustó, que está por aquí, creo que fue el de Katiuska. Una de las bondades de la planificación es que nos permite ir evaluando con alertas tempranas cuáles son los ajustes que debemos implementar para mejorar los procesos, agilizar el logro del objetivo. Sí, eso está pasando. ¿Okay? Está pasando que hay denuncias express, hay denuncias que probablemente no son confirmadas, son denuncias que se hacen en plataformas digitales, pero probablemente no son denuncias que se hacen dentro de los organismos correspondientes. Es decir,
yo hago una denuncia pública a una plataforma digital, pero no voy a una comandancia a formalizar una denuncia, por poner un ejemplo. Eso también puede estar pasando. ¿Qué pasa allí? Si tú haces un análisis de muchos de estos aspectos que están aquí, tú pudieras decir, bueno, pudiera estar demostrando que tal vez la gente no cree en las instituciones o no cree en los procesos, ¿ok? Y eso hace que busque otras alternativas, ¿ok? Esas otras alternativas probablemente no son las más eficientes, pero son las que hacen más ruido y hacen que mi caso se vea, ¿ok? Entonces, si tú haces un análisis, me voy a poner yo ahora del lado del Estado, por ejemplo, si yo analizo ese tipo de cosas, mi principal pregunta sería, ¿por qué debo acudir yo a una plataforma masiva de divulgación, a hacer una denuncia, y por qué no asisto directamente a una plataforma creada por el propio Estado, que tiene sus procedimientos, tiene sus instituciones, tiene sus representantes, tiene sus protectores, etcétera? ¿Por qué la gente no tiene confianza en las instituciones del Estado y delega toda esa responsabilidad en plataformas digitales y en influencers, por ejemplo? ¿Okay? Entonces, a nivel de comunicaciones, sugiero yo o pienso yo que debería hacerse, es crear una campaña justamente de concientización, uso de las, ¿qué más? De los organismos públicos, ¿ok? La fiscalía, los centros de detención, el centro donde vas y pones las comandancias donde haces un reclamo, una denuncia, o sea, para que la gente sepa y entienda que esas son organizaciones, son organismos que están allí justamente para ayudar y no simplemente para generar algo que al final puede ser peor. Porque si tú haces un caso de esto viral y resulta que la cosa era mentira, ¿ok? Tú vas a desprestigiar cualquier canal de comunicación que existe, ¿ok? Y vas a desprestigiar algo importantísimo que es el poder de la denuncia. ¿Ok? Porque entonces llega un momento que justamente la denuncia también se banaliza. Porque el hecho de que cada uno de nosotros tenga un teléfono, un dispositivo móvil, puedes denunciar cualquier cosa. Pero si tú no vas y haces una denuncia formal, la cosa prácticamente es una queja. ¿Okay? Yo obviamente, sin ser especialista dentro del ámbito legal, sí considero que una de las principales cosas que demuestra lo que está pasando hoy en día es un tema de confianza en las instituciones. ¿Okay? Y confianza también en los voceros. ¿Okay? Entonces, ¿qué habría que trabajar allí? Justamente eh, trabajar en función de la imagen de las instituciones, trabajar en función de resolver, ¿okay?, los procedimientos dentro de las instituciones, que no sea que vayas a hacer una denuncia y queda engavetada y pasa 6 meses y tú no tienes respuesta. Entonces eso también lleva a algo que es desesperante, que es que la gente dice, bueno, como tú no me respondes, entonces yo necesito que este caso se haga visible para que me lo puedas atender, porque probablemente la persona que está detenida, etcétera, eh, está privada justamente de libertad por un caso, una acción que no cometió. Entonces, las injusticias también están como que a la orden del día y la gente busca los recursos más expeditos y los que hagan más bulla justamente para hacer sus casos más visibles. ¿Okay? Entonces, hay muchos factores allí. Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Yorcide, pero también con el que hace Katiuska. Es decir, vemos lo malo que está sucediendo, ¿okay?, sobre decisiones express, por ejemplo, juicios públicos, más no legales, ¿okay?, que ya una vez que tú haces un juicio y una condena pública, ya no hay poder ni manera de resarcir el daño que hiciste, pues no hay manera de pedir derecho a réplica. ¿Okay? Entonces, eso también afecta la imagen no solamente de las personas, sino del canal y del vocero. ¿Okay? Entonces, para continuar, voy a leer por aquí los últimos mensajes. Dice Jennifer, al hacerlos virales se saltan la burocracia. Es cierto. ¿Okay? Eso también es verdad. Al fin de cuentas se convierten en noticia criminal. No está mal, el problema es señalar a los culpables como tal sin mediar una investigación profesional y una sentencia realizada por los organismos judiciales. Sí, ya aquí estamos hablando más de procedimientos, pero si vamos al caso como tal, es decir, hay un problema de confianza en una institución o en unas instituciones, ¿okay?, y busco el recurso que más bulla hace. Entonces, mediáticamente, yo digo, bueno, este es un caso que va a tener repercusión nacional, va a ser bastante bulla, todo va a estar centrado allí,
van a sacar mi caso por fin de la gaveta y lo van a ver. ¿Okay? Es decir, cumple la función, hizo bulla, revisaron mi caso, pero sigo saltándome de los procedimientos burocráticos y sigo creando más desconfianza en las instituciones. Entonces, del lado de las instituciones, debe venir una política de cómo manejar el tema de la confianza en las instituciones, cómo manejar el tema del uso de las plataformas en las instituciones, cómo manejar el tema de la resolución de conflictos también por parte de las instituciones. ¿Okay? Muy bien, gracias. Vamos a continuar. ¿Alguien más con algún comentario? Román Briceño tiene la mano levantada por aquí. Román. Buenos días, Buenos días, Román. ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Y tú qué tal? Mira, Chévere, chévere. dos comentarios en función de experiencias que tuve tanto en el restaurante como a nivel de consultoría. La planificación debería, el deber es importante, estar precedida por una buena estrategia, y esa estrategia en ocasiones creemos que solos pudiéramos desarrollarla, y es posible. Pero mi llamado siempre es al uso de consultores y especialistas en estrategia, sobre todo digital, porque lo que puedes perder enfoque. Si yo estoy tratando de colocar un producto o servicio y me están llegando, por ejemplo, tomando el ejemplo de Jacqueline, a pedirme las cosas gratis, yo tengo que revisar estratégicamente por qué está ocurriendo. Quiere decir que mi mensaje de alguna forma deja por sentado de que como que la cosa es gratis. Si yo hago una estrategia adecuada y si yo transmito el mensaje de forma adecuada, hay una mayor probabilidad de que mi objetivo sea logrado, porque a veces no es lo que digo, sino cómo lo digo. Entonces, el apalancarnos en consultores, en estrategia digital, es sumamente importante para no perder ni tiempo ni dinero. Incluso se nos puede hasta desvirtuar nuestra plataforma yendo a objetivos que no son los nuestros, totalmente antagónicos. Y en ocasiones queremos vender algo, queremos posicionar algo y nos quedamos en lo que nosotros creemos. Es que yo creo esto, pero te estás vendiendo a ti mismo. No importa lo que tú creas. Y si lo que tú crees y lo que a ti te gusta no es que tú eres de la minoría, y pongo el ejemplo práctico en un restaurante, uno de mis socios, en un momento que me ausenté, él se empeñó en una estrategia en función de lo que a él le gustaba. Y lo que a él le gustaba en ese momento, ¿qué le gustaba a él? Beber cerveza. Perfecto. Y lo logró. Llenó el local de gente bebiendo cerveza. Excelente. Y si tú tienes un local lleno, tú dices, bueno, excelente, el negocio va prosperando. No, ese negocio no daba para que la gente bebiera cerveza. El target era vino. El target era destilados de alto nivel, porque estabas en un lugar, en una zona, en un entorno social, que cuando llegaron, para ponerle un nombre, los cerveceros, y te llenaron el local, la gente que te consumía realmente, que era tu target principal, se espantó y se fue. ¿Por qué? Porque él no quería tener al lado un muchachero bebiendo cerveza. Entonces se desvirtuó la estrategia, parecía que daba resultado, pero en el número final no era el resultado, porque el resultado no es llenar el local, el resultado es un target económico que tienes que cubrir. Entonces, si no tienes una estrategia adecuada y no entregas el mensaje correctamente, vas a obtener un resultado que posiblemente no sea el que estás esperando. No es lo que dices, es cómo lo dices, y la estrategia precede la planificación. Luego que yo tengo una estrategia adecuada, planifico. Y luego, como bien dijo Amaru, el otro punto también que hicimos fue retroalimentar. ¿Cómo medir? Si no mido, ¿cómo controlo? ¿Cómo medir? Entonces, no solamente mido también el resultado, mido a nivel de satisfacción, mido a nivel de si la persona quería estar en ese sitio rodeado de las personas que se encontraban en ese momento. O tienes que cambiar tu audiencia.
Entonces, son temas bien importantes que en ocasiones, sobre todo, el error comienza porque yo creo y yo no me estoy vendiendo a mí mismo. Yo le estoy vendiendo a otro y tengo que entender es al otro. Yo soy un consumidor más que pudiera ser válido lo que yo quiero, no necesariamente. El planificador estratégico me va a ayudar a identificar realmente cuáles son mis targets y mis objetivos en función de lo que deseo lograr. Gracias. Sí, de hecho, justamente, gracias, Román. De hecho, justamente lo hablamos en la clase anterior, y creo que en la primera también, cuando empezamos a ver el tema de los números y las estadísticas, que una de las cosas importantísimas de ver esos números, de ver las estadísticas, de ver los resultados, es que cambiamos esa visión de la toma de decisiones por proceso, ¿ok? Es decir, abro la Santa María, prendo la luz, arreglo la caja, paso limpio, arreglo la mesa, prendí la cocina, hice los desayunos y tal, y el local está vacío, no vino nadie. Y si me pongo a seguir los procesos están bien. Cumplo perfectamente mi proceso, todo está allí, pero estoy inclusive, tengo que sacar la cuenta de si abrir el negocio me sale más caro que tenerlo cerrado. ¿Okay? Entonces, cuando tú empiezas a tomar decisiones con base en números y con base en resultados, ahí tú empiezas a tomar decisiones mucho más efectivas también. Y lo dices muy bien. Si en el caso de ustedes, por ejemplo, llevaron un target que consume cerveza, ya de por sí tú tienes que saber que los márgenes probablemente de la cerveza son bastante bajos, ¿ok? Y que tú estás apostando allí es al volumen y a la compra conexa. Vendí cerveza y eso hizo que vendiera alguna comida, o eso hizo que vendiera alguna otra cosa, pero más allá no hay. Mientras que los márgenes, por ejemplo, a los destilados, a los vinos, a las entradas, a los platos fuertes, a los postres, es decir, ya tienes como un camino que vas desarrollando en la medida que vas ofreciendo vinos y destilados, por ejemplo, ya tú sabes que los márgenes son probablemente mayores. Es decir, no tengo el local lleno, ¿ok? Pero tengo un número de personas que va a consumir probablemente de 2 a 3 platos más allá del servicio de vino, mientras que el que tomó cerveza probablemente ya comió o tomó cerveza y no considera que ese lugar es para ir a comer, sino para ir a tomar cerveza y después veo a dónde voy a ir a comer. ¿Okay? Entonces, muy buena esa presentación que haces porque es un ejemplo claro de tomar decisiones con base en datos y no tomar decisiones con base en yo creo. ¿Okay? A veces las decisiones con base en yo creo son perjudiciales y generan resultados desfavorables. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. Creo que no hay más nadie por aquí con comentarios. Vamos a seguir con la presentación. Habíamos quedado justamente en esta fase, ¿no? Auditoría. Entonces, dentro de esta fase de auditoría, voy a pasar rapidito nuevamente. Tenemos el análisis, dónde estoy, los objetivos, a dónde quiero llegar, la estrategia, qué debería hacer para alcanzar esos objetivos, plan de acción, cómo lo hago, y control y análisis que puedo hacer a lo largo de este proceso. ¿Ok? ¿Qué tengo por aquí dentro de mi plan inicial? Nuevamente voy a la matriz FODA, ¿ok? Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Puedo tener una definición de objetivos y metas, súper importante. También debo tener una jerarquización de objetivos, los objetivos que son más fáciles de cumplir a corto plazo, o que son más fáciles de cumplir por razones financieras, por razones logísticas, etc. Necesito tener objetivos que sean SMART, ¿okay? Por su acrónimo en inglés, que significa S de specific, es decir, debe ser específico, M de measurable, que debe ser medible, A de attainable, que debe ser alcanzable, R de relevant, debe ser pertinente, ¿ok? Y tengo el de la T, que es time related, es decir, que debe estar enmarcado en el tiempo. Es decir, necesito tener objetivos específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y que se puedan alcanzar en un periodo de tiempo específico, ¿ok? Que no sean amplios, porque si no, no voy a poder medir, ¿ok? Entonces, okay. Luego, tenemos factores internos y externos para la planificación estratégica. Como ya lo hemos dicho antes, tengo el entorno, ¿ok? Tengo la imagen, es decir, yo tengo que evaluar el entorno, tengo que evaluar mi imagen también como marca, como persona, como empresa, inclusive qué representa lo que yo vendo o lo que yo ofrezco, ¿ok? El perfil profesional de varias formas. El perfil profesional mío
el perfil profesional de mis colaboradores y el perfil profesional de quienes van a adquirir mis productos o servicios también. Debo tomar en cuenta la presencia digital, ¿ok? En qué canales debo comunicar, o si estoy presente o no, si la gente sabe o tiene formas de conseguirme a través de las plataformas digitales. El mercado, qué segmento de mercado represento, o a cuál segmento de mercado este, formo parte o quiero formar parte. ¿Existe o no una red de distribución? ¿Tengo capacidad para hacer para tener una red de distribución, de logística, etcétera? Luego la competencia, perdón, análisis de la competencia. Y este caso de la competencia siempre digo que es bastante importante, porque recuerden que cuando hablamos de competencia, no hablamos de competencia desde esa perspectiva negativa de que necesito destruir a la competencia, quiero acabarla. Más bien es importantísimo que exista, porque eso siempre va a hacer que nosotros mejoremos. ¿Okay? De hecho, cuando nosotros hacemos análisis de la competencia, una de las cosas importantes es entender que probablemente la competencia tiene procesos optimizados y nosotros no los tenemos, y nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo hago yo para mejorar y optimizar esos procesos? ¿Y cómo hago yo para tener esas buenas prácticas? ¿Okay? Entonces, veamos siempre la competencia como un factor que nos va a ayudar a mejorar y no como un factor que nos impide a nosotros crecer. ¿Okay? Siempre trato de buscar ese aspecto positivo. ¿Okay? Porque sucede en muchos casos, sobre todo, para no quiero nombrar algunos con los que hemos trabajado, nosotros vemos que dentro del segmento de mercado, en el mercado existe la competencia, pero en unos niveles en los que nosotros como usuarios y consumidores no vemos, esa competencia también se convierte en aliado en ciertas situaciones. ¿Cuándo? Cuando tienen que importar mercancías, por ejemplo, hablemos de los combustibles en otros países, o hablemos del trigo, y digamos, bueno, mira, yo tengo capacidad de importación y yo ahorita estoy muy mal en mi capacidad de importación. Si tú importas un lote, yo puedo comprarte a ti parte de la importación que tú tienes, o te pido a ti como empresa que compres un excedente para yo comprar ese excedente. Es decir, en cierto modo, esas empresas que pueden ser competencia a nivel de producto, ¿ok? Y de servicio, pueden ser también aliados en el área logística. Es decir, tú no tienes cómo hacer distribución, no te preocupes, yo te pongo a la disposición, tú me pagas, porque también para mí es un negocio, yo pongo a la disposición mi red logística, mi red de distribución, y puedo distribuir los productos que importé esa materia prima que importé, a tu empresa, a tu fábrica, para que tú sigas produciendo. Es decir, eso también es importantísimo cuando lo vemos a nivel de la competencia. Obviamente, analizar el producto, saber si nuestro producto cumple con las expectativas, es pertinente, existe demanda o no, tiene garantías, no tiene garantías, etc. Y obviamente también identificar los factores relacionados con la comunicación y la promoción de nuestros productos o servicios. ¿Okay? Por aquí, ya veo la misma. Luego, en la planificación estratégica en el ámbito digital, vamos nuevamente con algo que ya hablamos, que es el análisis. ¿Ok? Ese análisis es interno y externo. Definimos nuestros objetivos con base en lo que dijimos que eran los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y que estén enmarcados en el tiempo. Estrategias y tácticas, es decir, definir cuáles son los planes y cuáles son las acciones. Esas acciones tenemos que garantizar que haya un cumplimiento de los objetivos, y luego ir a la fase de medición, que es simplemente verificar esos indicadores, por ejemplo, que pudiéramos decir que son indicadores de desempeño, o lo que se conoce casi siempre como KPI. En el caso de las competencias, ya no estamos hablando de la competencia como marca o como tu empresa, sino hablemos de las competencias dentro de la planificación, y esas competencias están muy enfocadas a las competencias profesionales, es decir, qué cosas tengo que tomar yo en consideración cuando tengo colaboradores trabajando dentro de la empresa para desarrollar una estrategia, o para impulsar un producto, o simplemente para mantener la operatividad del negocio. Primero tengo que tomar en consideración habilidades, aptitudes y actitudes, ¿ok? Ambas tienen que estar allí. ¿Por qué? Porque cuando hablo de habilidades, aptitudes y actitudes, yo estoy tomando en consideración la parte también humana y de desempeño de esa persona. Tú no puedes tener una persona, por ejemplo, que no tenga un entorno familiar, social, laboral,
agradable, por ejemplo, que esté pasando por alguna situación, eso es muy probable que pueda afectar su desempeño y su capacidad. Entonces, hay que tomar en consideración que hay tres aspectos. Uno de ellos es el saber, es decir, ese profesional que va a trabajar conmigo, ese profesional que me va a acompañar, que va a formar parte de la organización, tiene que tener un conocimiento técnico. El hacer también es cómo se desarrolla el trabajo, es decir, cómo se hace el trabajo, no solamente tener el conocimiento técnico, sino también saber hacerlo, y el ser, que es el estado de ánimo. Es decir, si nosotros, ahora sí me voy nuevamente a la parte del enfoque gerencial, si nosotros somos gerentes, tenemos que identificar que no se trata simplemente de una máquina que me va a generar un resultado X o un producto X, sino que estoy tratando con profesionales, con personas, ¿ok? Que también buscan, en cierto modo, crecer dentro de la organización, aprender, tener nuevas experiencias, compartir, desarrollarse profesionalmente, desarrollarse como persona. Y tengo que buscar la manera de entender que ese perfil profesional debe tener habilidades, aptitudes y actitudes que yo como empresa debo motivar y no sería la palabra explotar, sino sacar provecho de manera positiva para que haya una situación de ganar-ganar. Ese profesional gana, ¿ok? De manera en remuneración, en beneficios, etcétera, y la empresa también gana en resultados y en presente, ¿ok? Entonces, tomar en consideración el saber como conocimiento técnico, el hacer en cómo se desarrolla el trabajo y el ser que corresponde también al estado de ánimo de esos colaboradores, porque parte de la planificación también tiene que ver muchísimo con las personas que forman parte de la organización, porque al final son ellas las que hacen la planificación. Y tomando en consideración lo que comentabas anteriormente sobre el tema de tomar decisiones con base en yo creo, cuando tú tienes equipos profesionales como es, tú simplemente estás ampliando también la visión, ¿eh? Y tienes otra perspectiva de cómo pueden ser abordadas justamente esas estrategias y, eso, y definidos y marcados esos objetivos. ¿Okay? Esas competencias, por ejemplo, aprender a aprender, implica un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados. Saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional. Por ejemplo, dentro de planificación y organización, uso de dispositivos electrónicos y o programas informáticos, es decir, si yo voy a trazar una estrategia de presencia digital y necesito trabajar con un equipo que me ayude a desarrollar este plan, primero necesito también que esos profesionales tengan metodologías de planificación y organización propia, que contribuyan a la organización o contribuyan al cumplimiento de estos objetivos. Que sepan también utilizar dispositivos electrónicos o algunos programas informáticos que nos ayuden a sistematizar la información que obtenemos o a divulgar la información que estamos generando desde nuestra empresa a través de dispositivos electrónicos en diversas plataformas digitales. Deben tener también competencias comunicativas. Aquí vamos a hablar muchísimo de algo que está en boga, pero es algo muy viejo que es importante tomar en consideración, que son las habilidades blandas o lo que se llaman los soft skills. ¿Okay? También son importantísimas, no solamente la parte técnica, sino que el soft skill también es muy importante al momento de comunicar, porque tú buscas también un modelo de empatía. No puedes simplemente comunicar algo frío o algo extremadamente directo, sino que tú también tienes que buscar la manera de generar esa confianza cuando tú estás abordando tus audiencias, que luego buscas que se conviertan en comunidades. Sobre todo los soft skills son importantísimos cuando hablas también con comunidades. ¿Okay? Inteligencia emocional, importantísimo. Selección adecuada del personal, sobre todo en la parte de recursos y talento humano. Toma decisiones con base en datos, fíjense que se repite nuevamente, que forma parte de un principio de la transformación digital. Es decir, no tomamos decisiones con base en procesos como se hacía antes, sino se toman decisiones con base justamente en datos. ¿Okay? Y con esto cerramos, por ejemplo, para el día de hoy, porque ya la próxima clase sería Customer Journey, ¿okay? Pero yo sí quiero mostrarles aquí algo que fue el material que les compartí ayer, ¿okay? Solamente a manera de presentación, algo importantísimo. Este es un informe, a mí me gusta mucho revisar los informes. Este es el que genera una plataforma que se llama HubSpot, ¿okay? Con otra marca que se llama Brandwatch, que son bastante conocidas y respetadas. Ellos generan informes sobre tendencias, una gran cantidad
de información recopilada del año 2022, ¿ok? Y que son las que generan tendencia para el año 2023. Entonces, hay otra que es la que yo uso también. Antes estaba Hootsuite allí y hay otras empresas como Weird Social que también generan información. Aquí se llama informe sobre las tendencias en redes sociales a escala global. Obviamente, esto es a escala global, pero nos permite tener una idea de cómo es el comportamiento, ¿ok? De algunos de los usuarios. Esto nos va a permitir identificar nosotros qué tipo de acciones deberíamos ir tomando también dentro de nuestras plataformas, ¿ok? Por ejemplo, voy a leer solamente los títulos. Las redes sociales cada vez son más importantes para el crecimiento de las empresas. Eso sí es importante, ¿ok? No solamente a nivel de presencia de marca, ¿ok? Sino algo más importante que vamos a ver aquí adelante es que hay dos variables importantísimas en las plataformas digitales, sobre todo en las redes sociales. Una es que las redes sociales ya se están convirtiendo en principales motores de búsqueda, ¿ok? Ya no se trata simplemente de Google y los motores de búsqueda tradicionales, sino que también estamos utilizando ahora las redes sociales para hacer búsquedas de marcas, de personas y de candidatos políticos, etcétera, de productos, servicios, ¿ok? Algo que es bastante importante y que va a afectar el posicionamiento también de las marcas. Y el otro aspecto es que se están utilizando muchísimo las redes sociales como canales de atención al cliente. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados a que los canales tradicionales de atención al cliente era una ventanilla, ¿okay? O un sitio dentro de la empresa, o simplemente llamada telefónica. Hoy en día, los usuarios están cada vez más apostando a solicitar información de productos y servicios a través de las mensajerías directas de las plataformas digitales. Entonces, es importante tomar en consideración que la atención al cliente es fundamental, porque cuando uno empieza a responder preguntas o a atender al cliente, estás primero generando allí una comunidad, okay, que es súper importante y además te está demostrando que ese usuario tiene un interés genuino en tu producto o en tu servicio. Entonces, el resultado de esa atención al cliente es el que puede generar a mediano plazo, okay, una fidelización de ese cliente y a su vez ese cliente te va a recomendar con otros y esa cadena va creciendo. Eso es algo que vamos a ver más adelante en la próxima clase que tiene que ver con el Customer Journey, ¿okay? Que es ese recorrido que hace el potencial cliente hasta convertirse en un cliente fidelizado. ¿Okay? Otro aspecto importante, vamos a seguir viéndolo aquí, bueno, fíjense, habla de desarrollo de una comunidad en línea, ¿okay? Que ya no es opcional. Y nuevamente, te repito una palabra que hemos venido mencionando el día de hoy, que es la palabra comunidad. ¿Okay? Ya no hablamos solamente de audiencia, no hablamos solamente de esas personas o esos usuarios que reciben la información de manera unidireccional, sino estamos hablando ahora de creación de una comunidad que es la que nos interesa al final de cuentas, porque es la que va a interactuar con nosotros, es la que va a solicitar información, la que va inclusive a contribuir a que nuestra marca o nuestro producto o servicio siga creciendo. ¿Okay? Aquí vemos algunas estadísticas, van a ver información, van a ver, ¿cómo se llama? Datos sobre principales redes sociales, estadísticas, algunas marcas. Aquí hablan de, por ejemplo, las redes sociales son el futuro del comercio electrónico. Se habla también de que, bueno, los sitios web pueden ser el centro del negocio, pero las redes sociales, en la medida que van creciendo y se van desarrollando, también van abriendo posibilidades a que tú no tengas que salir de la plataforma digital para ir a un sitio web, sino que ya pudieras hacer la compra directamente desde la red social en la que tienes presencia o en la que estás centrando tu plan de negocio. ¿Okay? Hay definiciones sobre los tipos de generaciones, ¿okay? ¿Qué hace cada generación? O por lo menos cuáles son las acciones más recurrentes de la generación Z, X, Millennial, Baby Boomer, según el tipo de red social o el tipo de información que solicita. Este es un documento que está bien interesante a nivel de información general, lo pueden revisar y les va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Mejores redes como canal de venta. Obviamente esto es a nivel mundial, nosotros aquí en Venezuela tenemos que tomar en consideración que sí, pueden ser buenos como canales de venta o canales de promoción, pero generalmente la venta se termina cerrando a través de una transferencia, a través de un pago en efectivo o alguna otra forma y termina siempre una interacción entre el vendedor y el consumidor de manera física
porque no tenemos una plataforma robusta de comercio en línea, ¿ok? Sobre todo por el tema de la interconectividad bancaria para el mercado internacional, ¿ok? Cosa que es bastante importante y tenemos que desarrollar, ¿ok? Para vender en redes sociales, las marcas deben ganarse la confianza de la gente. Una premisa que no solamente en redes sociales, sino a nivel general. Sin embargo, en redes sociales se da mucho más porque no tenemos relación con las personas. Entonces, ¿cuáles son los principales temores que nosotros nos encontramos? Necesito saber si de verdad esta cuenta es real, si está vendiendo algo, si de verdad voy a conseguir el producto, si tiene garantía, si no tiene garantía, si no me van a clonar la tarjeta y después van a huir con la plata. Es decir, ya hemos visto casos que de hecho hubo denuncias hace unas 3, 4 semanas sobre agencias de viajes ficticias, ¿ok? Que vendían pasajes a unos precios increíbles, la gente compraba, les mandaban unos prints de pantalla donde decía, mire, aquí está su boleto digital emitido, este es el asiento, etcétera, y cuando la gente llegaba al aeropuerto a abordar su vuelo, le decía, señor, usted no existe aquí, usted no ha comprado nada, usted no tiene reservación, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la desconfianza también está allí, y nosotros como empresa tenemos que brindar el mayor grado de certidumbre, confianza y credibilidad, ¿okay? Los consumidores usan las redes sociales como canal de atención al cliente, es súper importante. Ven aquí algunas de las estadísticas, ¿okay? Esto también es bastante chévere e importante. Los emojis más populares en las conversaciones sobre atención al cliente, porque esto nos permite medir los grados de satisfacción o insatisfacción, ¿no? Y certidumbre e incertidumbre, sin uso de palabras, sino solamente a través del uso de emoticones, ¿okay? Entonces, esto también es bastante válido porque permite también mantener una buena comunicación con los clientes, ¿okay? Responsables del servicio de atención a clientes en redes sociales y así vamos. Hay muchísima información. Este es un documento de 46 páginas. Sin embargo, si se dan cuenta, son 46 páginas bastante digeribles, muchas imágenes, muchas estadísticas, y son una buena base, sobre todo para quienes quieran crear, ¿okay?, un pequeño plan de comunicaciones, y pueden hacer el ejercicio de manera personal, ¿okay? Abrimos la sesión para preguntas, abrimos la sesión. Bueno, sé que Tatiana está de cumpleaños hoy, la podemos felicitar también. Y bueno, también a Dilsey, que cumpleaños, le podemos hacer una felicitación en general, entre todos. Y bueno, abro el espacio para quienes tengan algunos comentarios, quienes tengan algunas preguntas. Esto es parte de la planificación, ¿okay? Es importantísimo. Trato siempre de poner algunas estadísticas, me gusta escucharlos, ¿okay? Porque de hecho parte de este trabajo, como es gerencial, nos interesa a todos escuchar las propuestas de cada uno, cuáles han sido sus aciertos y desaciertos. El caso de Jenny fue súper importantísimo porque si se ponen a analizar los casos, tenemos factores culturales, ¿ok? También que intervienen allí. Nosotros estamos y vamos siempre con nuestros prejuicios, con nuestro background, con nuestra historia, a abordar nuevas culturas. Y no solamente me refiero a culturas de países y naciones, regiones, etcétera, sino también culturas organizacionales. Porque nosotros cuando hablamos de la cultura, por ejemplo, muchos de nosotros pudiéramos decir, bueno, vamos a suponer, mañana me contratan una empresa gigantesca, que puede ser dentro de mi propio país, pero resulta que ellos tienen una cultura organizacional a la que yo no estoy acostumbrado y para mí es un shock. Entonces, tengo dos opciones. Una, o me adapto a ellos, pero yo sé que ellos no se van a adaptar a mí. ¿Okay? Entonces, o me adapto a ellos y busco nuevas formas de presentar mi trabajo, o simplemente esa empresa va a perder mis capacidades profesionales para ayudarlos a ellos, o yo voy a perder una oportunidad de oro porque yo no tuve la capacidad de adaptarme a una organización que no se parece a mi entorno ni a mi día a día, ¿ok? Eso también es muy común. Entonces vean que ese choque es muy importante y nosotros hablamos siempre desde nuestros conocimientos, hablamos siempre desde nuestras expectativas, desde nuestra experiencia, sin tomar en consideración que le estamos hablando a un tercero que tiene sus propias expectativas, que tiene sus propias experiencias, que tiene sus propias limitaciones y que tiene sus propias fortalezas. ¿Okay? Entonces, Jenny, dejo abierto esto para ti. Dilce y yo tuvimos un jefe, Amaru, que decía,
o te adaptas y te acoplas, no, o te acoplas y te adaptas o te apartas. Ya Yo creo para. que Yo creo que en este tema es un poquito así por la dinámica, ¿no? Por la forma en la que se va llevando. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes paradigmas en el tema inclusive del marketing, en el tema, fue el tema pandemia, el asunto pandemia. Me regreso nuevamente a mi experiencia en México. En el momento que salió la pandemia, nosotros teníamos una campaña grandísima con Nestlé, donde estábamos dando a probar un producto nuevo. En México, Nestlé tiene una cosa un chocolate que se llama chocolate la abuelita, que es especiado como toman el chocolate en México, y estaba saliendo uno con nueva, y teníamos demostradoras en todos los supermercados de todo el país. Tuvimos que recoger a esa gente y decir, ¿y ahora cómo vamos a dar a probar el producto? Y tuvimos que descubrir alguna forma en llegarle a ese público que lo que estás vendiendo, porque el tema pandemia para los que vendemos intangibles hizo hasta más fácil nuestra forma de vender porque estábamos encerrados y era de forma intangible, pero los que estábamos de alguna manera vendiendo un producto donde era a través del sabor, eso fue un tema. Otro caso que para mí, rescatando lo que hablas del lenguaje organizacional, nos llaman del laboratorio japonés que produce, no sé si han visto este tema, hay un producto que es para el antiácido, el reflujo y no sé qué, que se llama Riopan. Nos llaman del laboratorio para que licitemos y presentemos una campaña. De hecho, se las puedo compartir para que vean esa campaña, porque fue muy interesante, porque el primer tema era, no pueden dar ningún tipo de giveaway. O sea, no hay un regalito que diga Riopan en ninguna parte, está prohibido. Pero ¿cómo me quedo en el top of mind de mi cliente? O sea, ¿cómo me pongo presente? En ese caso, nos inventamos un flyer, y el flyer era de un papel que es de semilla, siembras después el flyer y sale una matica. Y entonces ahí le pegamos un reloj de arena que no decía Río Pomper en ninguna parte, pero la base de mi campaña era, es el que actúa en menor tiempo. O sea, es sentarte a ver cómo te acoplas y te adaptas al lenguaje comunicacional de esa empresa para que no te tengas que apartar. Entonces, creo que y no sé si está de acuerdo conmigo, profe, que el punto central siempre de este tipo de forma de vender, y aquí Jackie, un poco para lo que decías, o sea, ¿qué está pasando? Que me está llegando la gente que no es a la que me estoy dirigiendo, y rescatando también un poco lo que decía Román vamos a ver, no lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo. El eje central de toda esta historia es el lenguaje que estamos utilizando. ¿A quién le estoy hablando? Para saber cómo le voy a hablar, porque de otra manera mi mensaje no va a llegar, ¿no? Sí, ¿no? Y a quién también, porque si yo veo la plataforma en la que estoy utilizando, yo tengo que saber si ese público tiene esa necesidad. Por ejemplo, tú me dices a mí, voy a vender antiácido en Twitch, o voy a vender antiácido en Reddit. O sea, no, ¿dónde está mi público que sufre de gastritis? ¿Dónde está mi gente? Necesito irme a Te Facebook. voy a Necesito decir, ir... profe, te voy a decir que el éxito de mi campaña y por lo que nos ganamos esa licitación fue que me fui para las universidades. Qué bueno. Porque ¿quién tiene más acidez que una gente que está estudiando para los exámenes? Es Dime así. quién. Entonces, Nadie. te das cuenta de que tienes que buscar, como dicen por ahí, el pain point, ¿no? Punto de Exacto. dolor, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es el padecimiento? ¿Qué necesito? Entonces tú también identificas y dices, bueno, ¿a quién le hablo y cómo le hablo? Entonces hay una cosa también importantísima, que las campañas digitales, y esto es importante que lo veamos aquí, no están alejadas de la gente. Simplemente son campañas que se utilizan para plataformas digitales, pero al final, ¿quién es el consumidor final? O sea, no puedes olvidarte dentro de tu planificación de que todo esto está diseñado para personas, para empresas, y son ellos al final los que tienen también la decisión final de comprar o no, consumir o no tu producto o servicio. Entonces, es buenísimo porque si te das cuenta, este aspecto del cambio de paradigma, lo mencionabas con lo de la pandemia, te hizo recordar que, bueno,
dependo de las plataformas digitales, pero cómo hago el sampling, cómo hago que la gente lo pruebe, cómo hago que la gente lo huela el producto, que lo toque. Un producto al que la gente está acostumbrada a que es tangible, lo toca, lo ve, lo come, lo rompe, lo abre. Entonces, hay que siempre buscar la manera de adaptarse y no pensar, que es importantísimo, y lo hago nuevamente el enfoque y el énfasis dentro de la parte gerencial. ¿Okay? Tú puedes tener una oficina, una dirección de mercadeo o de comunicación, puedes tener un director, una directora que se encargue específicamente de lo digital, puedes tener un directora que se encargue específicamente de todo lo que corresponde a ATL y BTL, por ejemplo, pero no debes olvidar que esos que son above the line, below the line, ¿okay? No debes olvidar que ambas se tienen que complementar, ¿okay? Porque ambas van a generar resultados para la organización, para tu marca, para tu empresa. ¿Okay? Muy bien. Gracias, Jenny, y gracias por la anécdota y por el ejemplo, porque justamente lo que estamos buscando aquí nosotros es mostrar ejemplos del día a día. ¿Okay? Estamos ya, este público que está aquí, ustedes que están aquí, los participantes, ya le doy la palabra a Román, los participantes están en una fase en la que ustedes también son gerentes. ¿Okay? No son solamente empleados de sus propios negocios, no son solamente el profesional independiente que sale a ofrecer sus servicios, sino que ustedes también tienen que tomar en consideración que ustedes funcionan como una empresa y también tienen que gerenciar. Nosotros gerenciar solamente la plata que entró y la plata que salió, sino también todo el esfuerzo que yo hago para que ese dinero entre y el esfuerzo que hago para que no salga tanta plata tampoco, a menos que sea inversión y que se traduzca en resultados. Román. Les quería compartir algo que vi aquí en Brasil que me llamó muchísimo la atención. Como una tienda de ropa para damas, una vez que estaba realizando mediciones en cuanto a la cantidad que recibía, una tienda en línea. Muchas tiendas se han movido de la tienda física a la tienda en línea, pero ellos comenzaron a tener grandes volúmenes de devolución. Y lo que me llamó la atención es cómo lo resolvieron. Resulta que a nivel nacional tienen lo que denominan tiendas de prueba. Tú escoges, estás viendo tus productos en tu catálogo digital y escoges la tienda de prueba más cercana que te quede conveniente. En las tiendas de prueba hay un modelo de cada cosa que hay en el catálogo digital. Solo uno. Es decir, no tienes stock de N cantidad de inventario en cada tienda. Solo hay uno. Tú vas a la tienda, te lo mides y una vez que te lo midiste, tú no lo puedes comprar en la tienda. Tomas el código. Incluso puedes ahí mismo comprarlo digitalmente, porque solo venden digital y te lo envían a tu casa, a tu oficina, lo pagas en línea con los diferentes métodos de pago que existen en Brasil. Pero, luego midieron, por supuesto, se podrá imaginar que prácticamente las devoluciones se fueron a cero. No, nunca existe el cero, pero prácticamente son cero. No tienes el problema de los grandes inventarios por tienda, las rotaciones, que no tengo esta talla en esta tienda, que sí tengo la otra. No, todo sigue centralizado en un gran almacén que distribuye a nivel y tú te vas, te mides, te mediste, tomaste el código, colocaste tu orden y el producto te va a llegar a tu casa. Y fue cómo se ajustaron, producto de haber medido continuamente sus resultados, sus devoluciones, luego de haberse ido totalmente digitales y ajustaron su negocio. Me pareció bien innovador. No lo había visto en ningún lado, en particular yo no lo había visto, y me sorprendió cómo esa cadena de tiendas hizo ese ajuste en algo que considero innovador, lo que ellos llaman tiendas de prueba. Sí, buenísimo porque el tema de la logística y del inventario, ¿no? Habría que ver cómo les va también con el tema de, al final haces una logística centralizada en un solo punto de distribución
que seguramente reducirá costos en transporte, gasolina. Tienes otros costos asociados que es el local, el personal para los sitios de prueba, pero seguramente por el tema combustible, otros factores, es muy probable que siga siendo rentable, porque además tienes un híbrido, ¿no? Si tienes un negocio que se supone que es casi que un 99% digital, con un componente de 1% presencial, sí y solo si quieres ir a la tienda de pruebas, que eso es otra cosa importante. Sí y solo si quieres ir. O sea, seguramente el margen de devolución cayó muchísimo, y debe haber gente que dice, no, yo confío en que ya yo sé que esa es mi talla porque una vez yo me lo medí, conozco esa marca, ya no tengo que ir al centro de pruebas. Entonces está bien porque sigue siendo es una opción, más no obligatorio ir al centro de pruebas. A Yo pesar de que es pertenezco un modelo híbrido, seguramente al sigue siendo público, dejo de comprar porque desconfío de si me va a quedar bien, si tengo que devolver. okay. Muy bien. Fíjate que dentro de las estadísticas del documento que les mandé, creo que aparece por allí justamente que es una de las debilidades y sí lo pone como un aspecto generacional, ¿okay? El hecho de la incertidumbre. Lo voy a buscar aquí porque creo que está justamente en el documento sobre el tema de las compras en línea, ¿okay? Sobre el tema de las compras en línea, creo que aparece por aquí donde les comentaba el tema de la confianza, con el tema de las generaciones. Ya se los voy a poner rapidito. Aquí está, ¿ves? Los que son baby boomers, fíjense, quieren garantías de devolución del dinero, usan Amazon y los sitios web de los principales supermercados, porque son confiables y tienes cómo ir a reclamar. Como los miembros de la generación X buscan online artículos de temporada para las ocasiones, compran regalos artículos para el hogar, les interesan las tiendas locales. ¿Okay? Entonces, un aspecto importantísimo que lo mencionan, y por ejemplo, yo también soy uno de los que dice, quiero una garantía de devolución de dinero. No, pero en mi caso no es de devolución de dinero, es una garantía de que necesito psicológicamente saber que puedo ir a un sitio a reclamarle a alguien. ¿Okay? Y eso es importante, o sea, porque nosotros crecimos dentro de esa generación. Es igual en mi caso. Por ejemplo, yo no soy de parar el vehículo afuera de un estacionamiento, pero lo hago por varias cosas. Pues, si me roban el vehículo, pero le pasa algo, yo no tengo a quien reclamar. La culpa es mía. En cambio, si lo pongo en un estacionamiento, por lo menos tengo el factor psicológico de que si le pasó algo, a alguien tengo que reclamar. Entonces, a veces ese tema de la confianza y de cómo hemos crecido nosotros en todos estos propios ambientes, y creo que sí, el factor de confianza es fundamental, sobre todo para estas generaciones. Para otras generaciones probablemente el tema no es la confianza, sino la capacidad de distribución, capacidad logística y capacidad de entrega. ¿Ok? Gracias. Jenny, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? No, yo creo que, bueno, ya estamos listos por el día de hoy, más allá de, bueno, darle las felicitaciones, el feliz cumpleaños a todos nuestros cumpleaños. Ah, mira, por aquí Katiuska nos está diciendo, hay una película llamada Pasante de la Moda, con Robert De Niro. Y Ay, se me Haraway. cerró ya, güey. Ah, gracias, es que se me cerró el chat. Donde podemos observar cómo la buena aplicación de planificación y estrategias digitales conllevan el éxito de un negocio. Y ahí podemos ver mucho de lo que están hablando. Me gusta cuando la tarea es, vamos a ver una película. Ese plan me gusta, Katiuska. Yo estoy de acuerdo contigo, vamos a ver todo el mundo la película, cotufita. Es más, cuando la pandemia, ¿se acuerdan que Netflix sacó una especie de aplicación o algo así, donde uno se ponía de acuerdo y todo el mundo en su casa y veíamos la misma película? Podemos hacer una tarde de cine todos desde su casa, ya que estamos en diferentes lugares. Este posgrado también es internacional, tenemos gente en Brasil, en México, en Venezuela, bueno, entonces podemos ver la película, Katiuska. Yo creo que ese es un buen plan. Felicidades a los cumpleañeros del mes, de verdad que todos los mejores deseos de parte de este grupo de profesionales que convivimos aquí. Amaru, muchísimas gracias por regalarnos tu mañana del sábado, de verdad, muy nutritiva. Espero que la hayas pasado buenísimo. Tú y yo tenemos que vernos para celebrar. Gracias, claro Espero sí. que, bueno, haya sido productivo para todos. Realmente
Me encantaría que en la próxima clase Jacqueline nos cuente que no la llamaron más para ningún tipo de tema gratuito, pero también nos tenemos que reunir, Jacqueline, porque aprovechando el marketing, ¿qué tanto? Vamos a montar un diplomado para todos tus clientes que te están pidiendo asesoría gratuita y les enseñamos un poquito de derecho de familia. A lo mejor hoy descubrimos un nuevo negocio para SICAPI. ¿Quién quita? Esa es la intención, entre otras, de este tipo de encuentros académicos. No solamente es aprender, sino que ya que somos un grupo de profesionales, ver cómo nos conectamos y hacemos negocios. Muchísimas gracias. A menos que alguien tenga un comentario adicional, yo creo que es todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Jenny, 2 minuticos. Se envió la planilla de inscripción al grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram. Por favor, llenarla, enviarla por esa vía o al correo Derecho Constitucional conjuntamente con su cédula. Ya pueden revisar en Telegram y en WhatsApp y por favor, lo antes posible, ¿sí? Okay. Buenísimo. Bueno, yo les quiero dar las Ven, gracias ya a tenemos todos. una tarea menos divertida que la película. Mi tarea siempre es así. Uy, Yo les doy las me gracias diría- a todos, de verdad, por estar aquí y por compartir, sobre todo por compartir esas experiencias, porque la pregunta de uno o la duda de uno puede ser la duda de otros y así vamos generando una buena interacción aquí entre todos. Que sí, gracias a Tomás que participó, yo sí de que no pudimos escucharla, pero sí la leímos, que Jennifer también comentó por allí, a todos los que participaron. Saludos a Rubén Darío y obviamente al profesor, al doctor Juan Luis también por estar hoy aquí. que está calladito el doctor Juan Luis Ibarra. Saludos, doctor. Un saludo, buenos días para todas y todos. Estaba viendo bien interesante toda la clase de hoy, de verdad que sí. Y bueno, un saludo para todas y todos, agradeciendo la convocatoria y de verdad aprendiendo mucho. Es un nuevo mundo, aun cuando uno de una u otra manera ha trabajado en gerencia, pero otros tipos de gerencia, ¿no? Entonces, pero bueno, aprendiendo. Muchísimas gracias, Maru, de verdad que excelente como siempre y un saludo para todas. Feliz fin de semana y feliz Día del Padre para todos los padres. Iba a del decirle, grupo. doctor, Fuerte abrazo. anticipado las felicitaciones a todos los padres de este grupo, que pasen mañana un día maravilloso, los consientan mucho, mucha parrilla, mucho asado. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas bonito gracias. sábado. Chao. Bonito sábado. Nos vemos la próxima. Profesor, gracias a todos los compañeros. Oh.